Hola, ¿cómo están mamás y papás? Un saludo también para aquellas abuelas, abuelos, tías y tíos que ayudan en la crianza y por supuesto también a los agentes educativos que nos están viendo. Es un gusto que estén con nosotros en Aprende en Casa Educación Inicial. Nuestro propósito es acompañar a las familias en esta tarea tan importante y retadora que es la crianza de los más pequeñitos en el hogar. Sabemos que son días difíciles, pero hay que tener paciencia. Cuidarnos es muy importante. ¿Están listos? Comencemos. Como adultos, a veces pensamos que no vale la pena platicar con nuestros bebés. Pensamos que porque no hablan, no entienden lo que decimos. Sin embargo, desde que están en el vientre materno, las y los bebés comienzan a aprender sobre la estructura, la musicalidad y los ritmos del lenguaje de sus padres. ¿Cómo logran esto? Muy simple. Ellos escuchan noche y día las conversaciones que su mamá y sus más allegados tienen a su alrededor. A partir del nacimiento, los bebés reconocen esos mismos tonos y musicalidad, pero deben aprender a producir los sonidos específicos de la lengua de sus padres. Comprender lo que dicen a su alrededor, aprender a contar lo que les ha pasado y expresar lo que sienten. ¿Cómo podemos ayudarlos? Muy fácil, hay que regalarles muchísimas palabras. Imaginémonos a nosotros mismos como narradores o cronistas de nuestros bebés. Describe lo que estás haciendo, lo que ellos miran, lo que sientes, lo que estás planeando. Cántales, lee para ellos, platícales. Tu bebé te escuchará y aprenderá a interpretar el significado de las palabras a partir de tus gestos, las inflexiones de tu voz y las entonaciones que uses en los diferentes momentos de diálogo. Te invito a ver esta charla del doctor Antonio Risoli del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Estamos seguros de que sus consejos serán de gran utilidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de educación inicial. Yo soy el doctor Antonio Risoli del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Sabemos que estos días han sido difíciles y en esta pequeña cápsula te acompañaremos para que puedas apoyar a tu hijo. El tema del que voy a platicar el día de hoy es acerca del lenguaje en los primeros 3 años de vida. Como primer punto, ¿sabías tú que desde el embarazo, en el último trimestre del embarazo, ya tu hijo o tu hija escuchaban tu voz? Un ejemplo, coloca tu mano sobre el vientre y di ah, y vas a notar esa pequeña vibración. Esa vibración es la que tu hijo o tu hija, mientras estaban en el útero, escuchaban acerca de ti. Es muy importante que recuerdes que todo lo que hablaste en voz alta permitió que tu hijo o tu hija fuera escuchando esas palabras. Ahora, a partir de que nace el niño o la niña, es un momento crucial para favorecer el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Sabemos, gracias a las neurociencias, que los primeros 3 años de vida son vitales, porque se desarrolla el 85% de las conexiones del cerebro. ¿Y esto qué implica? Que en especial en el primer año de vida, todo lo que escucha tu hijo o tu hija va a quedar formando una conexión en el cerebro. Y esa conexión es la que después le va a permitir que puedas llegar a saber hablar, expresar las cosas o decir las cosas de forma clara. Por ejemplo, con los acentos. Lo que sabemos es que una persona que está en una localidad que tiene un tono específico, si ese tono con el que le hablas a tu hijo, todo el ambiente lo expresa igual, así es como va a hablar más adelante. ¿Cuál es un reto que tenemos? Que de repente, como son niños menores de 1 año, pensamos, no habla, entonces no hay que expresarle las cosas, y empiezas a hacer mi mamá, y entonces haces sonidos particulares y no le estás hablando como niño o niña, le estás hablando cetáceo, hola bebé, o le estás hablando minion, o cosita mi vida, Tienes que considerar que la forma en la que tú le hables es en la forma en la que va a aprender a hablar después. ¿Qué pasa? Que de repente todo decimos, ay cosita, mi vidita, mi amor, y así le hablamos en el primer año de vida y después queremos que hable claro. Entonces, como un tip puntual para el desarrollo del lenguaje, háblale a los niños y a las niñas desde recién nacidos como le hablarás después y como te gustaría que hables. No necesitas el decir todo con diminutivos para expresar amor y afecto. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo estás? Estoy enojado. O puedo decir, estoy súper enojado, ¿sí?
El tono es el que cambia radicalmente las cosas en punto de vista positivo. Seguramente a todos nos tocó de niños alguna vez oír al ratito vamos a hablar mi vida, ya verás cómo te va a ir. Y en ese momento, aunque nos estaban diciendo algo de forma dulce, algo no nos cuadraba. En esa comunicación que no nos cuadra es que tú sabes, híjole, me van a regañar. Por eso, la clave es, háblale claro y puntual a tus hijos en el primer año de vida. La otra es que el tono es muy importante. Y ahí es donde, a través de expresar el afecto, de oye, pues estoy súper feliz, estoy triste o algo, no pasa nada con expresar tus emociones. Lo importante es que cada niño y cada niña escuche las palabras que le estás diciendo y que las vaya conectando con la expresión emocional que tienes. ¿Qué sabemos del lenguaje y por qué es muy importante que los niños y las niñas estén en contacto con otras personas al momento de hablar? Sabemos, por ejemplo, de acuerdo a Vygotsky, que es un autor que vivió en Rusia hace más de 100 años y es fundamental para la educación y para el lenguaje. Él decía que los niños pasan en 3 fases. La primera, que es entre el 1 y los 2 años de vida, es la fase social. Y lo que Vygotsky dice es, todo lo que el niño escucha es lo que el niño va a aprender a decir. Te pongo un ejemplo. Seguramente te ha pasado alguna vez que tienes una palabra en la punta de la lengua y dices esta palabra, empieza con P, paleta, no, me empieza con T, tamal, no tampoco, y mientras más tratas de pensar en ello, más se esconde o más difícil es. Ahí, algo de lo que está pasando es que, pues mientras más tratas de decirlo, seguro esa palabra no tiene nada que ver con eso, ya pasaron unos minutos, estás haciendo otra cosa, y de repente, ¡fum! ¡Ah, claro! Era fiesta. Y entonces, ¿qué es lo que tiene en común fiesta? Fiesta tiene en común que puede ser que hayas una piñata, que comías tamales, que había paletas, dulces. Así, quiere decir que esa palabra fiesta tú la adquiriste porque la oíste alguna vez o te la mencionaron tanto en diferentes cosas que la fuiste adquiriendo de forma social sin tener interés directo en aprenderla. Otro ejemplo de esto es seguramente te ha tocado que escuchas una canción y de repente la traes en la mente y no te has buscado aprenderla, pero ya la sabes y la tienes presente. Eso pasa con el lenguaje y por eso Vygotsky dice el lenguaje social. Y es donde es fundamental el que tú tomes en cuenta qué le estoy diciendo a mi hijo, a mi hija, qué es lo que estoy hablando. Algo que pasa es que de repente vivimos en un mundo en silencio y ese mundo en silencio es donde estamos en la tableta, en el celular, en mensajes, en miles de cosas. Pero estamos perdiendo la oportunidad de hablar con los niños. Y entonces, algo que es fundamental es que nosotros empecemos a decirle, narrando todo lo que vemos alrededor en los niños. Oye, mira, este es un vaso alto que tiene leche y la leche es blanca. Oye, mira, estamos caminando aquí y fíjate, ahí hay una silla que es café y tiene 4 patas. Si yo voy hablando y le voy señalando las cosas, voy a ayudar a que mi hijo o mi hija vaya teniendo esta adquisición social del lenguaje. De los 2 a los 3 años viene una nueva fase, que es la del lenguaje egocéntrico. ¿Y eso qué quiere decir? Que los niños empiezan a producir palabras porque así las entendieron o porque así creen que se dicen, pero si yo, por ejemplo, llega un niño y me dice, titi, ten tu titi, en ese momento yo ya le reafirmé que se dice titi y lo va a seguir diciendo así. Aquí algo clave de 2 a 3 años es cuando un niño llega y diga, titi, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres, Juan, la taza negra con agua? Y entonces yo ya estoy favoreciendo que el niño o la niña escuchen, 1, su nombre y 2, alguna propiedad de los objetos. Eso es de acuerdo a la teoría de Vygotsky, que es de la que estamos comentando. ¿Qué más sabemos y que es muy importante? Que el lenguaje es la forma de comunicarnos y de expresar las ideas. Es muy importante también la emoción y la forma en la que lo decimos. Y entonces, cuando tú estés platicando con tu hijo, con tu hija, platícale de algo que a ti te interese, de algo que a ti te apasione. Y eso te va a ayudar a que, por ejemplo, si a ti te gustan los coches, si te gusta la naturaleza, si te gustan los árboles, si eres un apasionado del mar, cuando tú hablas, tu hijo va a estar escuchando lo que estás diciendo, va a estar percibiendo esto que dices y así lo va a ir asimilando, lo va a ir procesando, lo va a ir haciendo suyo y lo va a comprender. No es tan complicado, ¿verdad? Las actividades que podemos llevar a cabo para ayudar a nuestros bebés en el camino del lenguaje son: número 1, explicar a nuestro bebé lo que estamos haciendo o qué vamos a hacer.
narrando como lo define Risoli: te voy a bañar con agua tibia en la tina azul, te estoy cambiando la pijama porque se manchó durante el desayuno, vamos a comer sopita de verduras, etc. Número 2. Usar distintos gestos y tonos de voz. Prestar atención a nuestro lenguaje no verbal. El tono de voz que usamos, los gestos, señales que expresan una emoción y que el bebé y el niño también registra. Número 3. Nombrar las cosas por su nombre real, aunque nuestro pequeño o pequeña se refiera a ellas de forma distinta. Número 4. Ampliar lo que los niños dicen. Por ejemplo, si dice taza, decirle la taza negra y agrega alguna propiedad del objeto. Excelente. Ahora unas preguntas para reflexionar un poquito sobre cómo incorporar estos consejos a nuestra rutina diaria. ¿Qué tanto platico con mi bebé y en qué momento lo hago? ¿Distorsiono las palabras cuando lo hago? Durante la convivencia familiar, ¿incluimos a nuestros hijos e hijas en la conversación? ¿Qué palabras usa mi bebé para nombrar los objetos que le son familiares y cómo respondo cuando los nombra? ¿Quieres aprender más? En la página de la SEP puedes consultar la guía para padres, la importancia de una crianza amorosa, un alimento para toda la vida. Tip para una crianza amorosa. Cuando platiques con tu bebé, usa tonos distintos, gestos y expresiones faciales que le ayuden a comprender el sentido de tus palabras. También puedes señalar o mostrar el objeto que mencionas. ¡Magnífico! Hemos aprendido bastante sobre el desarrollo del lenguaje y obtuvimos algunos consejos muy útiles para ayudar al bebé a que se familiarice con él. Estamos seguros de que lo harás muy bien. Es hora de despedirse, nos vemos en la próxima.